Se rieron, justo en mi cara, así que, convertí su mundo en una pesadilla. El universo tiene una forma curiosa de enseñarte quién importa realmente. En un momento, crees que has construido algo sólido, un matrimonio, una amistad, una vida, y al siguiente, te quedas ahí parado, como un idiota. Mientras todo se desmorona entre tus dedos. Mi nombre es Alexander Brown. Tengo 43 años y, hasta hace 3 meses, pensaba que sabía lo que era mi vida. Resulta que yo era el remate de un chiste, uno que, ni siquiera, sabía que se estaba contando. Fue el día de mi cumpleaños. 43 años en este planeta, 15 de ellos casado con Laura. Habíamos construido lo que yo creía que era una buena vida, en los suburbios de Minneapolis. Mi empresa de transporte no era enorme, pero era rentable, respetable. Teníamos la casa con piscina, los amigos que venían a las barbacoas. Las rutinas que se sentían como seguridad. Laura había dejado de enseñar hacía unos años. Diciendo que quería centrarse en su marca personal en Instagram. La apoyé, como siempre lo hacía. ¿Por qué no lo haría? O eso pensaba yo. Thomas Gray había estado en nuestras vidas durante casi una década. Era ese amigo que siempre conocía a alguien. Que siempre tenía una perspectiva sobre alguna nueva oportunidad de inversión. Que siempre tenía una historia que superaba la tuya. Nunca confié plenamente en él. Pero Laura pensaba que era brillante. Él entiende cómo funciona el mundo realmente, decía ella. Yo asentía y pensaba, sí, y vendería a su madre por el precio adecuado. Había invitado a unas pocas personas a cenar esa noche. Nada ostentoso. Buenos filetes, bourbon caro. El tipo de velada en la que puedes relajarte con personas que importan. Thomas llegó 20 minutos tarde. Con una botella de escocés que costaba más de lo que podía permitirse, a menos que su última inversión segura, realmente hubiera dado frutos. Laura llevaba ese vestido rojo que le compré para el día de San Valentín. Tenía el pelo peinado de forma diferente. Algo con más volumen con lo que había estado experimentando últimamente. Cuando Thomas entró, algo cambió en el aire. Lo sentí, pero lo ignoré. De la misma forma en que ignoras el primer olor a humo. Convenciéndote de que es solo alguien cocinando. Estábamos a mitad de la cena, con la conversación fluyendo tan suavemente como el alcohol. Cuando lo noté. La mano de Laura desapareciendo bajo la mesa, no en su regazo, sino en el muslo de Thomas. Su anillo de bodas captó la luz de la lámpara del comedor. Mientras sus dedos trazaban patrones lentos en su pierna. Ni siquiera intentó ocultarlo. Peor aún, cuando me pilló mirando. Sostuvo mi mirada con un desafío en sus ojos que nunca antes había visto. Intenté rescatar algo del momento. Parece que todos se están divirtiendo esta noche, dije. Con una voz que salió más fría de lo que pretendía. Fue entonces cuando ella lo dijo. Mi esposa de 15 años, mirándome fijamente a los ojos, dijo, si no te gusta, Alex. Puedes irte. Nos estamos divirtiendo. Thomas se rió, no avergonzado, ni incómodo. Se rió triunfante, como si hubiera ganado algo. Como si yo fuera el tonto en la mesa que no entendía el juego que todos los demás estaban jugando. No puedes hablar en serio, dije, apretando el agarre sobre mi tenedor. Miré a los otros invitados, nuestros vecinos, los Miller, y mi colega Dave con su esposa Sara. Todos se interesaron, de repente e intensamente, en sus platos, excepto Sara, cuyos ojos saltaban entre nosotros con una fascinación evidente. Oh, hablo muy en serio, dijo Laura. Con una voz que llevaba un rastro de valentía empapada en vino. Thomas y yo estábamos discutiendo lo asfixiante que puede ser la vida suburbana. Cómo la gente queda atrapada en rutinas. Olvidándose de vivir realmente. Thomas se reclinó en su silla, con una sonrisa engreída jugando en sus labios. La vida es demasiado corta para fingir, ¿no es así, Alex?
En las películas, aquí es donde el marido voltea la mesa, lanza un puñetazo, hace una escena. Pero yo solo sentí una extraña calma recorriéndome. Como si estuviera viendo la escena desde otro lugar. Me levanté lentamente, coloqué mi servilleta junto a mi filete medio comido. Y agarré mi chaqueta del respaldo de la silla. Gracias, dije, mirándolos a ambos. Ahora sé exactamente dónde estoy parado. Alex, vamos, comenzó Dave, medio levantándose de su asiento. No hagamos. Levanté la mano para detenerlo. Está bien. Disfruten el resto de la cena. El bourbon está en la barra si alguien quiere más. Y salí. Sin dramas, sin portazos. Solo el clic silencioso de nuestra puerta principal cerrándose detrás de mí. Conduje sin rumbo durante horas, con el horizonte de Minneapolis brillando en mi espejo retrovisor. Eventualmente, entré en el estacionamiento de un motel de carretera a las afueras de la ciudad. No entré de inmediato, simplemente me senté en mi coche, mirando a la nada. Sintiendo como algo se cristalizaba dentro de mí. Mi teléfono seguía iluminándose con mensajes de Laura, ¿dónde estás? Estás siendo ridículo, ven a casa para que hablemos de esto como adultos. Luego Dave me escribió, todos se han ido a casa. ¿Estás bien, amigo? Los ignoré a todos. Una lluvia ligera comenzó a caer, rayando el parabrisas. Empañando el letrero de neón que anunciaba vacantes. Pensé en los últimos 15 años, en los compromisos, los planes, la confianza. Siempre me había enorgullecido de ser equilibrado, racional, el tipo que no perdía los estribos. Que encontraba soluciones en lugar de crear más problemas. Pero, ¿cuál era la solución aquí? ¿Cuál era la respuesta racional ante el hecho de que destrozaran tu vida en tu propia mesa de comedor? Finalmente, me registré en el motel bajo mi segundo nombre, James. La habitación olía a productos de limpieza baratos y a desesperación, pero era silenciosa. Me tumbé en la cama, completamente vestido. Mirando las manchas de humedad en el techo que parecían continentes en un mapa de un mundo que ya no reconocía. Por la mañana, supe exactamente lo que tenía que hacer. Travis Nichols había trabajado en el departamento de informática para mi empresa hacía años. Antes de comenzar su propio negocio de consultoría de seguridad. Habíamos mantenido un contacto ligero, la cerveza ocasional cuando nuestros caminos se cruzaban. Respondió al tercer tono. Alex, hombre, ha pasado tiempo. ¿Todo bien? En realidad no, dije, pero lo estoy manejando. Necesito equipo especializado. Cosas discretas. ¿Puedo invitarte a desayunar? 2 horas más tarde, estábamos sentados en un cubículo de una cafetería. Lo suficientemente lejos de mi vecindario como para no cruzarme con nadie conocido. Travis escuchó sin interrumpir mientras yo exponía lo que necesitaba. Así que, básicamente, ¿quieres convertir tu casa en una operación de vigilancia sin que nadie lo sepa?, resumió él. Revolviendo su café. Quiero ver con mis propios ojos lo que está pasando en mi casa cuando no estoy allí, le corregí. No busco reunir pruebas para el tribunal. Solo necesito saber la verdad. Travis me estudió durante un largo momento. Esto no es propio de ti, Alex. Tal vez ese sea el problema, dije. Tal vez he sido demasiado, yo, durante demasiado tiempo. Travis escuchó sin juzgar, con expresión seria. Entonces, ¿quieres saber qué está pasando realmente en tu casa? Resumió, manteniendo la voz baja. Exactamente, dije. Necesito ver la verdad con mis propios ojos. Travis me estudió un momento más, y luego asintió una vez. Puedo hacerlo. Pero Alex, prepárate para lo que podrías encontrar. Algunas verdades son más difíciles de enfrentar que la incertidumbre. Ya estoy enfrentando lo peor, respondí. Al menos de esta manera, lo sabré con seguridad. Travis aceptó el sobre que deslicé por la mesa. ¿Cuándo quieres hacer esto?
3 días después, mientras Laura estaba en su clase semanal de yoga, Travis instaló 4 cámaras en nuestra casa. Una en la sala, disfrazada de detector de humo. Otra en la cocina, oculta en un nuevo marco de fotos digital que yo había comprado como sorpresa para Laura. Una supervisando el área de la piscina, camuflada como parte del sistema de altavoces exteriores. Y una en nuestro dormitorio, escondida en la estantería donde Laura nunca miraba. Porque ya no leía nada que no estuviera en su teléfono. Todas las transmisiones iban directamente a un servidor seguro en la nube, al que solo yo podía acceder. Travis fue minucioso, profesional y no hizo ni una sola pregunta personal, que fue, precisamente, la razón por la que lo llamé a él. Estas se activan por movimiento, explicó mientras probábamos el sistema desde mi portátil en una cafetería del centro. Recibirás alertas en tu teléfono cuando detecten movimiento. La resolución es lo suficientemente alta como para identificar rostros claramente, incluso con poca luz. Observé cómo la pantalla mostraba a Laura entrando en nuestra casa, dejando su esterilla de yoga junto a la puerta, revisando su reflejo en el espejo del pasillo. Un momento perfectamente normal, en una vida que ya no sentía como mía. ¿Cuánto tiempo guardará las grabaciones el almacenamiento en la nube?, pregunté. 30 días por defecto, pero puedes descargar cualquier cosa que quieras conservar permanentemente. Asentí, tratando de no pensar en lo que podría necesitar conservar permanentemente. Esa noche, le dije a Laura que necesitaba algo de espacio para pensar. Había alquilado un pequeño apartamento en el centro por un tiempo. ¿Qué? ¿Como una separación? Su voz vaciló entre la ira y el pánico. Llámalo como quieras, dije, haciendo una maleta. Yo lo llamo dar un paso atrás para reevaluar las cosas. Esto es ridículo, Alex. Fue solo un coqueteo inofensivo. Estás exagerando todo. Cerré la cremallera de la maleta. Tal vez, pero necesito tiempo. ¿Tiempo para qué? Para castigarme. La miré, y la miré de verdad. La mujer con la que había construido mi vida. El rostro que había visto al despertar durante 15 años. De repente, parecía una extraña que llevaba los rasgos de mi esposa. Tiempo para ver con claridad, dije. Su rostro se endureció. Bien, huye. Eso es lo que mejor haces de todos modos, ¿no? Cuando las cosas se ponen incómodas. Cuando hay emociones reales de por medio, te desconectas. Siempre lo has hecho. Me colgué el bolso al hombro, ignorando el dardo. Te llamaré en unos días. No te molestes, espetó ella, dándose la vuelta. Pero cuando llegué a la puerta del dormitorio, me gritó, esto también es culpa tuya. ¿Sabes? Has estado ausente durante años. Físicamente aquí, pero mentalmente fuera. ¿Qué esperabas? Hice una pausa, con la mano en el pomo de la puerta. Esperaba lealtad, Laura. Decencia humana básica. Si no eras feliz. Podrías haber dicho algo. Podríamos haber trabajado en ello o haber terminado las cosas limpiamente. Pero esto fue una elección. Me instalé en el apartamento del centro. Era pequeño pero moderno, con ventanales de piso a techo que daban a la ciudad. Durante el día, iba a trabajar, dirigía mi empresa, tomaba decisiones, firmaba contratos. Por la noche, volvía a mi hogar temporal, a veces, revisaba las transmisiones de la casa. Durante 11 días, no pasó nada digno de mención. Laura siguió con su rutina, clases de yoga, café con amigas. Horas preparando fotos para Instagram en varios rincones de nuestra casa. Me llamó varias veces al día, alternando entre la ira, la manipulación y las disculpas llorosas. Mantuve nuestras conversaciones breves y sin compromisos. En el 12º día, todo cambió. Estaba revisando algunos contratos cuando mi teléfono sonó con una alerta del sistema de seguridad. Movimiento detectado en el área de la piscina. Era martes por la tarde,
A las 2:17 de la tarde Laura debía estar en su clase de yoga hasta las 3:30. Abrí la transmisión y vi cómo mi esposa y Thomas salían de la casa hacia la terraza de la piscina. Ella se reía, con la cabeza hacia atrás, con una copa de lo que parecía champán en la mano. Él tenía su brazo alrededor de su cintura, con los dedos extendidos posesivamente sobre su cadera. Por los nuevos comienzos, escuché decir a Thomas. El micrófono exterior captaba su voz con claridad. A pesar del ruido ambiental del filtro de la piscina. No te estás adelantando un poco, respondió Laura, pero estaba sonriendo. Él solo se ha ido hace 2 semanas. Créeme. No va a volver. No después de lo que vio. Los hombres como Alex no pueden soportar que les falten al respeto. Su ego no se lo permite. Laura dio un largo sorbo a su champán. Pareces muy seguro de mi matrimonio. Estoy seguro de nosotros, dijo Thomas, acercándola más. ¿He esperado lo suficiente? ¿No crees? Se besaron junto al borde de la piscina. No fue el beso vacilante de personas que cruzan una línea por primera vez, sino el beso familiar y hambriento de amantes que lo habían hecho muchas veces antes. Observé, sintiéndome extrañamente distante. Mientras se desvestían mutuamente y se deslizaban en el agua. En la piscina que yo había mandado a construir hacía 3 veranos como sorpresa de aniversario para Laura. Descargué el vídeo y cerré mi portátil. Durante las siguientes 3 semanas. Recopilé más pruebas de las que jamás quise ver. Eran cuidadosos, pero no lo suficiente. Se veían en nuestra casa cuando pensaban que yo estaba en el trabajo. A veces iban a su apartamento al otro lado de la ciudad. Una vez se registraron en un hotel usando mi tarjeta de crédito. Ya fuera un error estúpido o un insulto deliberado. No sabía qué era peor. El vídeo más doloroso llegó en nuestro aniversario de bodas. Había enviado flores a la casa por costumbre, con una tarjeta neutral que decía simplemente: pensando en ti hoy. Esa noche, Laura llevó a Thomas a nuestro dormitorio, a nuestra cama. Con mis flores visibles en la mesita de noche junto a ellos. Después de presenciar esta traición en particular, rompí mi propia regla y la llamé. ¿Recibiste las flores?, pregunté cuando respondió, con voz firme a pesar del torbellino interno. Sí, dijo ella, sonando un poco desprevenida. Gracias. Son hermosas. ¿Las disfrutaste? Hubo una pausa. Alex, ¿de qué se trata esto? Solo me preguntaba si tú y Thomas disfrutaron las flores que envié mientras se __ en nuestra cama. El silencio que siguió fue tan completo que pude escuchar cómo cambiaba su respiración. ¿De qué estás hablando?, logró decir finalmente, pero su voz ya la había delatado. No me insultes mintiendo, dije. Ya no. Me estás espiando. Ahora había una ira real en su voz. Pusiste cámaras en nuestra casa. Eso es ilegal. ¿Es ese realmente el punto por el que quieres pelear ahora mismo, Laura? La legalidad. Ella colgó. Esperaba que me llamara de inmediato para gritar, llorar o amenazar. En cambio, nada. Silencio durante 3 días. Luego envió un mensaje: tenemos que hablar cara a cara. Nos encontramos en una cafetería del centro. Fui directo al grano. ¿Cuánto tiempo?, pregunté. 6 meses, admitió ella, mirando su café intacto. 6 meses de mentiras, de volver a casa conmigo, de dormir a mi lado, de hacer planes juntos. Él me hacía sentir viva, dijo ella a la defensiva. ¿Cuándo fue la última vez que me miraste de la forma en que él lo hace? ¿Cuándo fue la última vez que me diste la oportunidad?, respondí. Finalmente, ella preguntó: ¿qué pasa ahora? Ahora me protejo yo mismo, dije. Y tú enfrentas las consecuencias. Guardé cada vídeo, los etiqueté meticulosamente con fechas y horas. Y los almacené en una carpeta encriptada. No para el tribunal de divorcio, Minnesota es un estado de divorcio sin culpa de todos modos.
sino porque algo en mí necesitaba documentar el desmantelamiento de mi vida con la misma atención al detalle que había usado para construirla. Durante este tiempo, también descubrí que Thomas había convencido a Laura para que firmara como garante de préstamos que sumaban casi $2 millones para sus arriesgados proyectos inmobiliarios. Una decisión que pronto volvería para perseguirlos a ambos. Decidí confrontar a Thomas directamente, no sobre la aventura, sino sobre los préstamos. Le llamé y le sugerí que nos reuniéramos para tomar una copa y aclarar las cosas. Pareció sorprendido, pero aceptó con bastante facilidad. Quizás pensó que iba a suplicar por mi matrimonio, darle la satisfacción de verme destrozado. Nos encontramos en un bar elegante del centro, donde era poco probable que alguno de los dos se cruzara con conocidos. Llegó 15 minutos tarde, por supuesto, con esa misma sonrisa engreída que había mostrado en mi mesa de cena. Alex, dijo, deslizándose en el cubículo frente a mí. Qué bueno verte. ¿Cómo has estado? Déjate de tonterías, Thomas, dije en voz baja. Ya no somos amigos. Ni siquiera vamos a fingirlo. Tuvo la decencia de parecer ligeramente incómodo. Mira, sé que las cosas están raras ahora, pero... No estoy aquí para hablar de Laura, interrumpí. Estoy aquí para hablar de tu proyecto de desarrollo en Riverside. Eso captó su atención. La confianza en su expresión flaqueó. ¿Qué pasa con eso? Tengo curiosidad por tu estructura de financiamiento. Específicamente, sobre cómo convenciste a mi esposa para garantizar préstamos de un proyecto que cualquier analista financiero competente puede ver que está subcapitalizado en al menos un 30%. Thomas se recuperó rápido, recuperando su sonrisa. Laura cree en el proyecto. Ella ve el potencial donde otros tal vez no lo ven. Laura no sabe diferenciar un bien raíz comercial de un agujero en el suelo. Lo que conoce es a ti. ¿Qué le dijiste para que pusiera su firma en esos documentos? Se encogió de hombros, dando un sorbo a su bebida. Simplemente compartí la oportunidad. Ella tomó su propia decisión. ¿Le explicaste la responsabilidad personal involucrada? Mencionaste que, si el proyecto falla, ¿ella es responsable por millones? El proyecto no va a fallar, dijo él. Pero ahora había un tono defensivo en su voz. ¿No? Porque he tenido algunas conversaciones interesantes con la Junta de Zonificación esta semana. Parece que hay algunas preocupaciones sobre el impacto ambiental que no se abordaron adecuadamente. En tu propuesta, podría retrasar la aprobación por meses. Estaba faroleando. No había hablado con nadie de la Junta de Zonificación, pero Thomas no lo sabía. Y por la forma en que cambió su expresión, supe que había tocado un nervio. Hijo de perra, siseó. Estás intentando sabotearme por lo de Laura. No estoy intentando hacer nada, dije con calma. Solo soy un ciudadano preocupado que hace preguntas sobre un gran desarrollo en mi comunidad. ¿No? ¿Es eso lo que hacen los vecinos responsables? Thomas se inclinó sobre la mesa. No te metas en mis asuntos, Alex. Ya perdiste a Laura. No empeores las cosas para ti mismo. Sonreí por primera vez en nuestra conversación. Eso suena notablemente como una amenaza, Thomas. ¿Me estás amenazando? Se recostó, recalculando visiblemente. Por supuesto que no. Te estoy dando un consejo amistoso. Sigue adelante. Deja ir a Laura. Deja los asuntos de negocios en paz. Es mejor para todos de esa manera. Mejor para ti. Ciertamente. Estoy de acuerdo. Aunque no estoy seguro de que sea mejor para Laura cuando este castillo de naipes se derrumbe. Pero claro. Nunca te importó realmente lo que era mejor para ella, ¿verdad? Me levanté, dejando suficiente efectivo en la mesa para cubrir nuestras dos bebidas. Disfruta tu velada, Thomas. Y tal vez empieza a buscar nuevos inversores.
He oído que el proyecto Riverside podría enfrentar algunos obstáculos inesperados. La mirada de incertidumbre en su rostro mientras me alejaba fue la primera satisfacción genuina que había sentido en semanas. No confronté a Laura sobre los préstamos. No llamé a Thomas para amenazarlo más. Simplemente reuní información, construyendo una imagen completa de qué estaba pasando exactamente y quién estaba involucrado. Luego, llamé a Emily Ford. Emily y yo habíamos trabajado juntos en Wilson y Mackenzie hace 15 años. Antes de que yo me fuera para fundar mi propia empresa. Ella se había convertido en una respetada abogada independiente con una especialidad en derecho familiar y litigios financieros. Más importante aún, era alguien en quien yo confiaba. Una de las pocas personas de mi pasado que no tenía conexión con mi vida con Laura. Nos encontramos para tomar café en un lugar tranquilo del centro, lejos de mis rutas habituales. Te ves fatal, Alex, fueron sus primeras palabras para mí. Gracias. Me siento peor. Emily no sonrió. ¿Qué está pasando? Tu mensaje fue críptico, por decirlo menos. Le di la versión resumida. El matrimonio se desmorona. Mi esposa tiene una aventura con un amigo. Enredos financieros que acabo de descubrir. Necesito asesoría legal sobre cómo protegerme. ¿Los has confrontado?, preguntó después de escuchar con atención. Parcialmente. Ella sabe que yo sé sobre la aventura. Ella no sabe que yo sé sobre los préstamos. ¿Quieres intentar terapia? ¿Salvar el matrimonio? Miré por la ventana a la gente que pasaba. Todos moviéndose con propósito hacia destinos en los que creían. No hay nada que salvar, Emily, dije finalmente. Pero no quiero ser destruido en el proceso. Emily asintió una vez, profesional. Necesitaré ver tu acuerdo prenupcial, todos los registros financieros, títulos de propiedad. Todo. Y Alex, vaciló, esto se va a poner feo. Sin importar cómo lo manejes. ¿Estás preparado para eso? Ya estoy en el lío, le dije. Solo estoy tratando de encontrar el camino más limpio para salir. Lo que no le dije a Emily, lo que no le dije a nadie, era que ya había trazado un camino a seguir. No solo una estrategia de divorcio, sino algo más integral. Porque esto no se trataba solo de terminar un matrimonio. Se trataba de consecuencias. El primer movimiento fue sutil. 2 semanas después de reunirme con Emily, publiqué una sola foto en Facebook. Nada dramático, solo Emily y yo en un restaurante del centro, bien vestidos. Brindando con copas de vino. El pie de foto decía, los cambios no siempre son pérdidas. A veces son una liberación. Era lo primero personal que publicaba en meses. En cuestión de minutos, mi teléfono estaba explotando con notificaciones. Amigos comentando con confusión y apoyo. Conocidos dando me gusta a la publicación con ese entusiasmo voyerista que la gente tiene por el drama potencial. Y Laura. Laura llamó 17 veces seguidas. Cuando no respondí, empezó a enviar mensajes. ¿Qué demonios es esto? ¿En serio estás intentando darme celos? ¿Quién es ella? Necesitamos hablar ahora mismo. No respondía nada de eso. Al día siguiente, cambié mi estado de relación de casado a es complicado. Otro pequeño movimiento en el tablero de ajedrez. Laura se presentó en mi oficina sin previo aviso esa tarde. Pasando por delante de mi asistente con una furia que me habría impresionado si no hubiera estado tan fuera de lugar. ¿Qué demonios crees que estás haciendo?, exigió, cerrando la puerta de un golpe tras de ella. Levanté la vista de mi computadora, deliberadamente tranquilo. Trabajando. ¿Qué estás haciendo tú? No te hagas el tonto, Alex. La foto, el estado de la relación. Estás intentando humillarme. Me recliné en mi silla. Perspectiva interesante. Publico una foto mía cenando con una amiga, y de alguna manera. Eso se trata de humillarte a ti.
Es solo una amiga. La voz de Laura estaba tensa por la ira. Porque, desde luego, no se veía de esa manera. Y tú eres una experta en cómo se ven las aventuras, ¿verdad? Se estremeció como si la hubiera abofeteado. Eso no es justo. Justo, me reí, el sonido fue áspero incluso para mis propios oídos. ¿Quieres hablar de lo que es justo? Cometí un error. No, la interrumpí. Un error es olvidar pagar una factura. Un error es quemar la cena. Lo que tú hiciste fue una elección. Múltiples elecciones hechas día tras día. Durante meses. La ira de Laura pareció desinflarse, dejándola con un aspecto pequeño e incierto en medio de mi oficina. ¿Qué quieres de mí, Alex? Nada, dije simplemente. Ya no. ¿Es ella tu abogada?, preguntó Laura de repente. La mujer de la foto. ¿De eso se trata esto? ¿Ya estás planeando divorciarte de mí? No respondí, lo cual fue respuesta suficiente. Después de 15 años, ¿así es como lo terminas? ¿Con una publicación en Facebook y una abogada? No, Laura, dije, dejando finalmente que se notara algo de mi ira. Tú lo terminaste en nuestro comedor. Frente a nuestros amigos. Lo terminaste cada vez que te escabullías con Thomas a mis espaldas. Lo terminaste cuando lo trajiste a nuestra cama. No me cargues esto a mí. Luego comencé las maniobras financieras que Emily me había ayudado a planear. Congelé las tarjetas de crédito conjuntas. Transferí mis depósitos directos a una cuenta nueva y activé la cláusula de moralidad en nuestro acuerdo prenupcial. Una disposición que Laura había firmado sin pensar mucho 6 años antes. Asumiendo probablemente que la infidelidad nunca sería un problema. Una semana después, Laura descubrió que solo podía acceder a una porción limitada de nuestros fondos conjuntos. Ese mismo día, los planes de negocio de Thomas comenzaron a desmoronarse cuando su oferta para un proyecto importante fue rechazada debido a preocupaciones sobre conflictos de interés. 3 días después, un auditor del First National Bank contactó a Laura sobre discrepancias en los documentos de garantía de préstamo que ella había firmado para las empresas de Thomas. Específicamente, había preguntas sobre las fechas, las firmas y sobre si se le había asesorado adecuadamente sobre su responsabilidad. Señora Brown. Consultó a un asesor financiero independiente antes de aceptar servir como garante de estos préstamos. Yo. No fue algo tan formal. Thomas me lo explicó todo. Y entiende que, como garante, usted es responsable personalmente del reembolso si las empresas del señor Gray incumplen. El silencio por parte de Laura en esa llamada grabada lo decía todo. Mientras tanto, yo seguí viviendo mi vida. Iba a trabajar. Cenaba con Emily ocasionalmente, a veces con su esposo, Jacob, a quien había conocido durante nuestra segunda reunión. Me uní a un club de remo que practicaba en el Mississippi al amanecer. Perdí 15 libras. Me hice un corte de pelo que Laura habría odiado. A continuación, los dominós sociales empezaron a caer. Comenzó con Michelle, la mejor amiga de Laura desde la universidad. Habían sido inseparables durante años, criando a sus hijos juntas, de vacaciones juntas. Michelle le envió a Laura un mensaje de texto que Laura me reenvió más tarde, furiosa. Vi los vídeos. No puedo creer que le hicieras esto a Alex. Necesito algo de espacio en nuestra amistad ahora mismo. Los vídeos. Había sido selectivo, enviando solo la evidencia más irrefutable a un círculo muy pequeño de personas que necesitaban saberlo. No los momentos íntimos, no me interesaba humillar a Laura de esa manera. Pero sí lo suficiente para que la situación quedara clara como el cristal. Michelle, el hermano de Laura, Kevin, nuestros amigos comunes, los Harmon. 1 a 1, el círculo social de Laura se contrajo. No porque yo le pidiera a nadie que eligiera bando, sino porque la verdad tiene su propia gravedad. La vida de Thomas estaba implosionando en paralelo.
Los préstamos que había tomado empezaron a estar bajo un escrutinio mayor. Una propina anónima, no mía. Aunque tenía mis sospechas, llevó a una auditoría fiscal de sus declaraciones de los últimos 3 años. Sus socios comerciales, presintiendo problemas, empezaron a distanciarse. Circularon rumores en los círculos empresariales sobre sus métodos, sus conexiones y su credibilidad. Lo observé todo desde la distancia, sin regodearme pero tampoco interviniendo. Simplemente dejé que las consecuencias se desarrollaran a su propio ritmo. 4 meses después de aquella cena de cumpleaños, presenté la demanda de divorcio. Los documentos le fueron entregados a Laura en nuestra casa. Seguía siendo nuestra casa legalmente. Aunque yo no había puesto un pie en ella desde aquella primera semana. Emily se encargó de todo, asegurándose de que la presentación incluyera todas las pruebas necesarias para activar la cláusula de moralidad de nuestro contrato prenupcial. El abogado de Laura me contactó directamente, saltándose el protocolo, sonando algo desesperado. Señor Brown. Mi cliente está dispuesta a discutir un acuerdo más equitativo de lo que sugiere su presentación. Quizás podríamos reunirnos de manera informal. Toda comunicación debe pasar por mi abogada, dije. Sí. Pero la señora Ford está tomando una posición muy agresiva. Seguramente hay espacio para un enfoque más compasivo. Compasión, repetí. Es una elección de palabras interesante. Su esposa reconoce sus errores. Exesposa, corregí. O lo será pronto. Y no fueron errores. Fueron elecciones. Las elecciones tienen consecuencias. 2 semanas después. Entré en el Tribunal de Familia del Condado de Hennepin para nuestra primera audiencia. Emily me había advertido que sería contencioso. Laura había contratado a Richard Stanton, un abogado de divorcios conocido por sus tácticas agresivas y su presencia teatral en la sala. Se especializaba en divorcios de alto patrimonio y tenía reputación de manipular emocionalmente a jueces y jurados por igual. La sala del tribunal era más pequeña de lo que esperaba, más íntima. Laura se sentó en el lado opuesto con Stanton, vestida de forma conservadora con un traje azul marino que la hacía parecer profesional y vulnerable al mismo tiempo. Una elección calculada, sin duda. No me miró a los ojos cuando entré. Thomas no estaba allí, otra decisión calculada. Su presencia solo habría fortalecido mi caso. Entró la jueza Patricia Callahan. Una mujer seria, de unos 60 años. Con el pelo corto y gris y gafas de lectura apoyadas en la punta de la nariz. Revisó las presentaciones preliminares con una expresión ilegible antes de dirigirse a la sala. He revisado las mociones iniciales en este caso y debo decir que me preocupa el tono que ya están tomando los procedimientos. Señor Stanton. Su moción para invalidar el acuerdo prenupcial por motivos de coacción parece, cuando menos, cuestionable. Stanton se levantó, arreglándose la corbata. Su señoría. Mi cliente no estuvo debidamente representada cuando el acuerdo se actualizó hace 6 años. La adición de la cláusula de moralidad se insertó sin una explicación adecuada de sus implicaciones. Emily se puso en pie a continuación. Su señoría, si me permite. La señora Brown contó con asesoramiento independiente durante todo el proceso prenupcial, tanto inicialmente como durante la actualización. Tiene un título en Administración de Empresas y participó activamente en la compañía del señor Brown durante años. La sugerencia de que no entendía lo que estaba firmando es, francamente, un insulto a su inteligencia. Reprimí una sonrisa. El enfoque de Emily era perfecto, defendiendo la inteligencia de Laura mientras la usaba en su contra. La jueza asintió. Señor Stanton. ¿Tiene alguna prueba de que la señora Brown fuera coaccionada o de que la cláusula se presentara de forma engañosa? Su señoría, la cláusula en sí es punitiva y está diseñada para. Esa no ha sido mi pregunta. Abogado. ¿Tuvo su cliente representación legal independiente al firmar el acuerdo?
Stanton vaciló. Sí. Pero. ¿Y expresó alguna objeción a la cláusula en aquel momento? No, su señoría, pero. Entonces, me inclino a mantener la validez del acuerdo prenupcial tal como está escrito. La jueza Callahan se ajustó las gafas. Ahora, con respecto a las pruebas de infidelidad, señora Ford. Entiendo que ha presentado pruebas de vídeo. Emily asintió. Sí. Su señoría. Tenemos múltiples grabaciones que establecen claramente la infidelidad de la señora Brown con el señor Thomas Gray. Grabaciones realizadas ilegalmente, intervino Stanton. Su señoría. La privacidad de mi cliente fue violada por cámaras ocultas instaladas sin su conocimiento ni consentimiento. Esto es una clara violación de las leyes de privacidad de Minnesota. Y tales pruebas deberían ser excluidas. La jueza se dirigió a Emily. Abogada. Emily se mantuvo imperturbable. Su señoría. La casa en cuestión está únicamente a nombre del señor Brown. Las cámaras se instalaron en áreas comunes de su propiedad. Además, Minnesota es un estado de consentimiento de una sola parte para las grabaciones, y el señor Brown, como propietario de la vivienda, proporcionó ese consentimiento. El dormitorio no es un área común, argumentó Stanton. La cámara en cuestión apuntaba a la puerta, no a la cama, y se instaló por motivos de seguridad. Rebatió Emily con suavidad. Además, tenemos otras pruebas que no dependen de las grabaciones. Estados de cuenta de tarjetas de crédito que muestran cargos de hoteles. Registros telefónicos y declaraciones de testigos. La batalla legal continuó durante casi 2 horas. Con Stanton volviéndose cada vez más agresivo y Emily permaneciendo metódicamente tranquila. Laura alternaba entre parecer indignada y derrotada, susurrando ocasionalmente de forma frenética a su abogado. En un momento dado, Stanton intentó pintarme como alguien controlador y emocionalmente abusivo. Una narrativa que Laura parecía muy dispuesta a apoyar en el estrado. Él siempre necesitaba saber dónde estaba yo, testificó ella, con la voz temblando ligeramente. Vigilaba mis gastos, cuestionaba a mis amigos. Me sentía atrapada. ¿Y alguna vez el señor Brown le impidió perseguir sus propios intereses?, preguntó Stanton. Decía que apoyaba mi carrera en Instagram, pero hacía pequeños comentarios, menospreciándome. Preguntando cuándo iba a conseguir un trabajo de verdad otra vez. Haciéndome sentir que lo que yo hacía no era importante. ¿Y su relación con el señor Gray, cómo se desarrolló? Laura se secó los ojos con un pañuelo. Thomas me apreciaba. Valoraba mis opiniones. Alentaba mis sueños. Me hacía sentir vista de una manera que Alex no había hecho en años. Stanton asintió con simpatía. ¿Y estas cámaras que instaló el señor Brown? ¿Cómo se sintió cuando las descubrió? Violada, dijo Laura firmemente, aterrorizada. No sabía cuánto tiempo llevaba observándome. ¿Qué había visto? Se sintió como una forma de abuso. Cuando fue mi turno de testificar, hablé de forma sencilla y directa. Amaba a mi esposa. Confiaba en ella. Apoyé su decisión de dejar su carrera docente para perseguir sus intereses. Nunca restringí sus gastos. De hecho, los extractos de las tarjetas de crédito muestran todo lo contrario. Nunca cuestioné sus amistades hasta que tuve motivos para creer que estaba siendo infiel. ¿Y instaló cámaras en su casa sin el conocimiento de la señora Brown?, preguntó la jueza Callahan. Sí, admití. Después de presenciar un contacto físico inapropiado entre mi esposa y el señor Gray en nuestra mesa. En nuestra casa. Quería saber la verdad. Instalé cámaras de seguridad en mi propia propiedad con el propósito de reunir pruebas para el divorcio. Sostuve la mirada de la jueza con firmeza. Con el propósito de confirmar si mi matrimonio era una mentira. Emily presentó entonces registros financieros que mostraban que, lejos de restringir los gastos de Laura, yo le había proporcionado una asignación mensual de
$000 para gastos personales, independientes de los costes del hogar. Introdujo correos electrónicos donde yo animaba las actividades de Laura en Instagram, pagando incluso equipos de fotografía y asesoría en redes sociales. Lo más dañino para la narrativa de Laura fue cuando Emily llamó a Michelle al estrado. De mala gana, y visiblemente incómoda, Michelle testificó que Laura se había quejado a menudo. No de mi comportamiento controlador, sino de mi distancia emocional y mis tendencias adictas al trabajo. Algo muy alejado del retrato abusivo que Laura había pintado. ¿Expresó alguna vez la señora Brown miedo a su marido?, preguntó Emily. No, dijo Michelle en voz baja. Nunca. Estaba frustrada con él a veces, pero no asustada. Y en su observación de su relación a lo largo de los años. ¿Intentó alguna vez el señor Brown aislar a la señora Brown de sus amigos o familiares? No. Al contrario, él fomentaba su vida social. Siempre le decía que saliera, que se divirtiera, que mantuviera sus amistades. A medida que la audiencia continuaba, las tácticas de Stanton se volvieron más desesperadas. Introdujo a un psiquiatra que nunca me había conocido, pero que estaba dispuesto a especular sobre patrones de comportamiento consistentes con tendencias narcisistas. Trajo a un experto financiero que intentó argumentar que el éxito de mi negocio se debía en gran medida a las contribuciones iniciales de Laura, lo que le otorgaba el derecho a una parte sustancial de su valor actual. Emily desmanteló cada argumento metódicamente. Tenía mis registros comerciales completos que mostraban el papel limitado de Laura en el crecimiento de la empresa. Tenía testimonios de amigos comunes sobre las quejas frecuentes de Laura de que yo trabajaba demasiado y que no la controlaba lo suficiente, contradiciendo directamente sus afirmaciones actuales. Al final del día, la jueza Callahan parecía visiblemente irritada con el enfoque teatral de Stanton. Abogado, dijo bruscamente cuando le intentó introducir a otro experto especulativo. A este tribunal le interesan los hechos, no las conjeturas. A menos que su próximo testigo tenga conocimiento directo de los asuntos tratados. Le sugiero que lo reconsidere. La audiencia terminó con la jueza tomando el asunto bajo deliberación, pero su dirección era clara. Probablemente se mantendría el acuerdo prenupcial. Al salir de la sala, Laura se me acercó en el pasillo. Stanton iba detrás de ella con cara de alarma. Lo estás destruyendo todo, siseó ella. Lo suficientemente cerca como para que yo pudiera oler su perfume. La misma fragancia que le había comprado por Navidad del año anterior. No, Laura, dije suavemente. Tú lo hiciste sola. Señora Brown, intervino Emily con suavidad. Cualquier comunicación debe pasar por los abogados. Laura la ignoró, con los ojos clavados en los míos. Te arrepentirás de esto, Alex, cuando estés solo y te des cuenta de lo que has tirado a la basura. Lo que yo tiré a la basura, me reí, genuinamente divertido por su delirio. Esa es una interpretación interesante de los hechos. Laura, advirtió Stanton, poniéndole una mano en el brazo. Aquí no. Ella se lo sacudió. ¿Crees que has ganado? ¿Crees que esto te hace mejor persona? No me importa ser mejor persona, le dije. Sinceramente, me importa sobrevivir a lo que me hiciste. La segunda audiencia, 3 semanas después, fue mucho más corta. La jueza Callahan había revisado todas las pruebas y tomado su decisión. El acuerdo prenupcial era válido y ejecutable. La cláusula de moralidad se activó por la infidelidad de Laura, que el tribunal consideró probada por la preponderancia de la evidencia. En términos prácticos, esto significaba que Laura recibiría exactamente lo que especificaba el contrato prenupcial en caso de infidelidad. El 20% de nuestros activos comunes. Nada de mis participaciones comerciales y ninguna pensión alimenticia. La casa debía venderse, y los beneficios se dividirían según el mismo reparto 80/20. Laura se quedó con el rostro de piedra mientras la jueza dictaba su fallo. Stanton anunció inmediatamente su intención de apelar,
Pero era una amenaza vacía. El fallo estaba sólidamente fundamentado en el derecho de contratos y las pruebas eran abrumadoras. Al salir del juzgado, los reporteros que se habían enterado del divorcio de alto patrimonio, con sus elementos escandalosos, esperaban en las escaleras. Emily me había preparado para esta posibilidad y me guió hacia una salida lateral. Laura, sin embargo, eligió caminar directamente entre ellos. Con la cabeza alta. La observé desde la distancia mientras hacía una breve declaración. Interpretando el papel de la mujer agraviada que había cometido un solo error y estaba siendo castigada desproporcionadamente por un marido vengativo. La actuación fue impresionante, pero los hechos no estaban de su lado. Esa noche, sentado en mi apartamento con un vaso de whisky, no sentí triunfo, ni vindicación. Solo una plenitud hueca, como un círculo que finalmente se cierra. A la mañana siguiente, la realidad siguió cerrándose sobre Laura y Thomas. El proyecto de él fracasó espectacularmente cuando los inversores principales se retiraron tras enterarse de las irregularidades en los préstamos. El banco inició procedimientos contra él, por extensión, contra Laura como su garante. Ella pasaría años intentando salir de debajo de esos escombros financieros. El giro más sorprendente llegó una semana después del decreto final de divorcio. Thomas, enfrentándose a la ruina financiera y a posibles cargos penales por fraude en los préstamos, se volvió contra Laura. Afirmó en una declaración formal a los investigadores del banco que ella era plenamente consciente de la naturaleza de los documentos que firmaba. Que ella, de hecho, había sido una socia dispuesta en sus tratos comerciales. La llamada frenética de Laura llegó a medianoche. «¿Lo sabías?», exigió, con la voz rota. «¿Sabías que él me echaría a los lobos?». «No lo sabía», dije con sinceridad. «Pero no me sorprende. Dice que yo lo sabía todo. Que era parte de todo el plan. Están hablando de presentar cargos». «Alex». Hubo un tiempo en que su angustia me habría conmovido. En el que yo habría intervenido para protegerla. Ese tiempo ya había pasado. Tal vez deberías contratar a un buen abogado de defensa criminal, sugerí. He oído que Richard Stanton trabaja en esa área. ¿Cómo puedes ser tan frío? Práctica, dije. Aprendí de la mejor. A pesar de todo, nunca levanté la voz. Nunca envié mensajes airados, nunca hice acusaciones en público. Simplemente puse los acontecimientos en marcha y luego me hice a un lado, dejando que las consecuencias naturales hicieran su trabajo. 6 meses después de aquella cena de cumpleaños, estaba sentado en mi nueva oficina en Atlanta, a donde me había trasladado para expandir mi negocio en el mercado del sureste. Mi teléfono vibró con un mensaje de Kevin, el hermano de Laura. Ha vuelto a dar clases en la primaria Riverside. Vive en un apartamento de un dormitorio. Pensé que querría saberlo. No respondí de inmediato. Miré el horizonte de Atlanta, tan diferente al de Minneapolis. Y pensé en los ciclos de destrucción y reconstrucción. Finalmente, respondí, espero que encuentre lo que está buscando. Era verdad. A pesar de todo, no deseaba a Laura una miseria continua. Solo necesitaba que experimentara el impacto total de lo que había hecho antes de que pudiera seguir. Adelante. Algunas lecciones solo pueden aprenderse a través de la pérdida. En cuanto a Thomas, me enteré por círculos empresariales que se había trasladado a Phoenix, intentando reconstruir su reputación con un éxito moderado. Sus problemas legales se resolvieron mediante un acuerdo de culpabilidad que le dejó con servicios comunitarios y libertad condicional en lugar de tiempo en la cárcel. Probablemente nuestros caminos nunca volverán a cruzarse, lo cual es lo mejor. Hay algunas traiciones que nunca pueden abordarse directamente sin rebajarse uno mismo en él. Proceso. Volver a tener citas fue más extraño de lo que esperaba. Los primeros intentos fueron incómodos, con conversaciones estancadas por mis propias vacilaciones. Pero eventualmente, conocí a Rachel.
Una abogada corporativa con una mente aguda y una risa más fácil de lo que yo merecía. Nos tomamos las cosas con calma, ambos cargando con el equipaje de relaciones anteriores. Eres diferente a como eras hace un año, comentó Emily durante una de sus visitas a Atlanta. Más duro en algunos aspectos, más abierto en otros. ¿Eso es bueno o malo?, pregunté. Ella consideró la pregunta con seriedad. Simplemente es verdad. Sobreviviste a algo que habría destrozado a mucha gente. Lo hiciste sin volverte cruel. Eso es algo. Un año exacto después de aquella fatídica cena de cumpleaños. Estaba en un pequeño avión privado volando sobre el Serengeti. Decidí combinar los negocios con el placer. Explorando oportunidades de inversión en el este de África mientras hacía el safari que siempre me había prometido. A través de la ventana. Observaba a los elefantes moviéndose como barcos grises a través de las llanuras doradas. Mi teléfono no tenía señal allí, ninguna conexión con la vida que había dejado atrás. Pero ya no necesitaba validación externa. La satisfacción tranquila de haber navegado a través de la traición, sin volverme amargado ni romperme, era suficiente. Esa noche, en un campamento de lujo bajo estrellas tan brillantes que parecían artificiales. Me senté junto al fuego con un vaso de whisky en la mano. Una mujer del grupo turístico, una bióloga marina de Vancouver, me preguntó qué me había traído a África. Consideré la pregunta cuidadosamente antes de responder. Digamos que tuve que perderlo todo para darme cuenta de lo que realmente necesitaba, le dije. Y no era lo que yo pensaba. Ella asintió, como si lo entendiera perfectamente. A veces las mejores cosas de la vida vienen después de que las peores se desmoronan. Brindé por eso, por los nuevos comienzos. Por la extraña alquimia que transforma la humillación en determinación. La traición en claridad y los finales en oportunidades. Se habían reído en mi cara aquella noche, pensando que me lo habían quitado todo. Pero, al final, su risa me había liberado para construir algo mejor sobre las ruinas. Algo que fuera verdaderamente mío. Y esa fue una victoria que nadie podría quitarme jamás.